Hacemos el siguiente ejercicio sobre funciones compuestas, tomando funciones f y g, una función f en forma radical, en este caso raíz de x más 5, y una función g, una función lineal, que es una recta de la forma x más 2. Es una función radical y una función lineal. Y nos piden hallar la compuesta entre esas dos funciones. En el orden, primeramente f compuesta con g, después g compuesta con f y los dominios de cada una de ellas. Dominio de la compuesta entre f y g y dominio entre la compuesta de g y f. Comenzamos a hacer el análisis para la compuesta. Comenzamos número 1, vamos a buscar la compuesta entre f y g, o sea, f compuesta con g en x. Y recordamos lo siguiente: cuando hablamos de la compuesta entre f y g, entonces estamos hablando que f, que es la función que aparece a la izquierda, es la que vamos a llamar función exterior, y g, que aparece a la derecha, es la función interior. Y la compuesta entre dos funciones se determina por la función exterior, la que aparece a la izquierda, evaluada en la función interior. Este es el concepto o la definición que tenemos de función compuesta. F compuesta con g en x es la exterior, la que aparece a la izquierda, evaluada en la interior. Y entonces lo que hacemos es comenzar a sustituir la función siempre interior, que sería g en este caso en x. Sería f evaluada en la expresión que contiene a g en x. Y buscamos quién es g en x. G en x no es más que x más 2. Sustituimos g en x por x más 2. Y colocamos entonces aquí f evaluada en g en x, es decir, f evaluada en x más 2. Y esto nos quedaría. Ahora evaluamos f en x, que era x más 2. Y este x más 2 se me convierte en el dominio para la función f, o sea, sería para mí mi x. F en x es raíz de x más 5. Entonces, f en esta expresión sería entonces la raíz, lo que hacemos es reemplazar la x por x más 5. X más 2, que es la x, más el 5 que aparece indicado aquí. Y esto me quedaría raíz de x más 7. Esta es la expresión que hemos obtenido para la compuesta entre f y g tomadas en ese orden. F compuesta con g es igual a la raíz de x más 7. ¿Qué es lo que hemos hecho en realidad? Hemos hecho lo siguiente. Hemos tomado dos funciones aplicadas simultáneamente en un orden, dado tres conjuntos en esta posición. Primeramente, cuando usted dice f compuesta con g, usted la función interior es g. O sea, primeramente va a aplicar la función interior y después va a aplicar la función exterior. Y esta expresión que va de g a f sería entonces la compuesta entre f y g. F compuesta con g es aplicar primero g y después aplicar f. ¿Y cómo podríamos resolver el segundo problema entonces? Con esta gráfica. ¿Partimos de quién? Partimos de la función interior, que sería g. ¿X quién sería? X sería perteneciente al dominio de g. X se transforma en su imagen o su rango, que sería g en x. Y ahora, este g en x es de donde partimos de f. Por lo tanto, este g en x debe ser dominio entonces ¿de quién? De la función f, para que se convierta en f evaluada en x, como lo trabajamos en la compuesta. Quiere decir, para buscar el dominio de una compuesta, debemos hacer este análisis. La x debe pertenecer a la función interior, que es la primera que se aplica, y su rango, que es g en x, debe ser perteneciente al dominio de la segunda que se aplica, en este caso, que sería la función f. Y comenzamos. X pertenece al dominio de g. Y comenzamos. ¿Quién es g? G no es más que x más 2. Es una función lineal. Esa función lineal no tiene radicales, no tiene trigonometría, no tiene logaritmo, no tiene exponenciales, no es fraccionaria, por lo tanto no se indefine para ningún valor. Por lo tanto, puedo asegurar que el dominio de esa función serían todos los números reales. Es decir, usted puede esta x sustituirla por cualquier número, sea positivo o sea negativo, porque no se define en ningún punto. No hace falta hacer aquí ningún tipo de análisis. Y la segunda condición de ser las dos juntas, que g en x, la imagen de esta función, que es x más 2, que g en x, debe pertenecer al dominio de f. Y comenzamos. ¿Quién es el dominio de f? Bueno, f es una función radical. Y si es radical, sabemos que su radicando, que es x más 5, debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué razón? Porque es una función radical
la raíz no está definida, si erradicando es negativo, debe ser mayor o igual que 0. Y entonces esta x la vamos a reemplazar por gen x. ¿Quién es gen x? X más 2. Sería entonces x más 2 más 5 mayor o igual que 0. Me quedaría x más 7 mayor o igual que 0, de donde x sería mayor o igual que menos 7. Quiere decir, podemos para la función g partir de menos 7. De menos 7 en adelante. No puedo partir antes de menos 7, porque entonces g en este caso estaría definida, pero f no estaría definida. Esto significa lo siguiente: si trazamos, como siempre hemos hecho en nuestro análisis, la recta numérica para hacer el análisis del dominio de la compuesta, tenemos que analizar las dos expresiones, tanto el dominio de g como el dominio, en este caso, de f. Por lo tanto, vamos a lo siguiente. La recta iría de menos infinito a más infinito, que es el eje real, y sabemos en este caso que el dominio de g, como no se define para ningún valor, recorre todo el eje real, no hay restricción. Y para el caso de f, debe ser incluyendo cerrado, mayor o igual, a partir de menos 7. De menos 7 a la derecha a más infinito. La pregunta: ¿cuáles son los valores que incluyen el eje real? Y estos valores serían en este caso la intersección, lo común sería de menos 7 a más infinito. Por lo tanto, puedo decir que el dominio de esa compuesta entre f y g sería en este caso el intervalo, incluyéndolo, porque está igual, de menos 7 a más infinito. Quiere decir, yo no puedo comenzar aquí por un valor antes de menos 7. ¿Por qué razón? Porque g está ya definida, pero cuando usted obtenga gen x no va a estar definida para, en este caso, la compuesta. Vamos a tomarlo para que lo vean. Por ejemplo, un valor anterior sería el menos 8. ¿Qué pasa para menos 8? Menos 8 pertenece al dominio de g, porque g está definida para todos los reales. Si usted evalúa g en menos 8, daría menos 8 más 2 y me daría menos 6. O sea, gen x daría menos 6. ¿Y qué pasa si usted evalúa f vale menos 6? Menos 6 más 5 me daría menos 1 y me daría raíz de menos 1. Y en este caso no está definida. Por lo tanto, vemos, no puedo tomar ningún valor que esté antes de menos 7. El dominio sería de menos 7 en adelante a más infinito. Vamos a hacer entonces el mismo análisis para la pregunta 3 y 4, que estamos buscando el orden inverso. En la 3 queremos buscar g compuesta con f. Y recuerden que la compuesta entre f y g no tiene necesariamente que ser igual a la compuesta entre g y f, a excepción de que ellas sean inversas o en casos muy particulares. Por lo tanto, en general son diferentes. Vamos a buscar cómo definimos g compuesta con f. Y hacemos el análisis que hicimos allí. Que en este caso la función exterior, la que está a la izquierda, sería g y f en el interior. ¿Cómo se lee esto? Sería la función ¿de qué tipo? Exterior evaluada en la función interior. Ahora sería en la forma inversa a como hicimos aquí. Aquí era f evaluada en x y aquí g evaluada en f en x. Aquí sustituimos a la función interior, que sería f en x. ¿Quién es f en x? F en x no es más que la raíz de x más 5. Sería entonces g evaluada en raíz de x más 5. ¿Y quién es g? G no es más que x más 2. Este x más 5 sería mi argumento para g. Sustituimos entonces esta x por la raíz de x más 5 más un 2 exterior. Esta sería la compuesta entre g y f. Como vemos, no es igual raíz de x más 5 más 2 que la raíz de x más 7, porque este 2 ahora aparece exterior a la raíz. No puedo sumar el 5 con el 2, repito, el 2 queda fuera de la raíz. Y entonces vamos a analizar el dominio de esta compuesta, g o f, que no va a ser igual, por supuesto, al dominio de f compuesta con e. Y hacemos el mismo análisis. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, en este caso, si hablamos de g compuesta con f, la interior es f. En este caso, aplicamos primero f y después aplicamos g para tener g compuesta con f. Entonces, partimos de f, es decir, x
tiene que pertenecer ¿a quién? Al dominio de f. Y esta x se transforma, como hicimos anteriormente, en f en x, aquí era g en x, y esta f en x debe ser de dónde parte para g en x, por lo tanto debe ser dominio ¿de quién? De la función g, para que me quede g evaluada ahora en f en x. X pertenece al dominio de f. Comenzamos. ¿Quién es f? Una función radical. Por lo tanto, x más 5 debe ser mayor o igual que 0. X debe ser mayor o igual que menos 5. Que si en este caso ahora partimos de menos 5. En el otro caso, partíamos ¿de quién? De g. Y era cualquier valor real. Puede tomar cualquier valor real aquí a partir. Pero ahora partimos de menos 5, porque la función inicial, o la primera, que es la interior, es f. Y f en x pertenece al dominio de g. ¿Quién es g? G no es más que x más 2. Entonces, ¿quiénes son las que cumplen en este caso, para g? Todos los reales. Quiere decir, no hay restricción en g, como lo hicimos aquí. Por lo tanto, debe cumplir que parta de menos 5 y sin restricción en g. Por lo tanto, este análisis es similar a este, y entonces la intersección entre las dos sería el dominio de la compuesta entre g y f. Y nos daría entonces el intervalo, ahora, de menos 5, incluyéndolo cerrado porque está al igual, ¿a dónde? A más infinito. Quiere decir que para esta compuesta yo puedo partir de menos 5. No puedo partir antes de menos 5, porque si parto antes de menos 5, entonces la compuesta no estaría definida.